la primera y última noticia de esta semana que tiene que ver con Stack Overflow. Bueno, de hecho me llegó un correo porque resulta que lanzaron una encuesta, como una encuesta de satisfacción a sus usuarios, en donde preguntaban pues qué es lo que los hace como desarrolladores felices de trabajar, ¿no? En el lugar en donde se encuentren como freelancers, etcétera. Entonces me pareció bastante interesante porque es una encuesta, digamos, muy visual, en donde lo que trata de conocer Stack Overflow es que, uno, el sentimiento de los desarrolladores. Por ejemplo, incluso yo les preguntaría, ¿no? ¿Ustedes como desarrolladores o programadores web se sienten felices haciendo eso? O a lo mejor ya están en un punto en el que dicen, yo ya estuve haciendo esto mucho tiempo, la verdad es que ya no me da felicidad o ya no me da tanta alegría conocerlo, pero aún así me gusta. Hay otros que a lo mejor van iniciando en este mundo y pues sí, a veces en temas de desarrollo web podemos encontrar que cada año salen nuevas tecnologías y puede ser un poco abrumador. Pues para aquellos que comienzan a decir, oye, es que yo apenas voy aprendiendo este stack de tecnologías y ya apareció una nueva u otra plataforma completamente nueva. Entonces, pues sí, al final esto es una industria un poco más enfocada a estar constantemente aprendiendo. Pero bueno, creo que es interesante también conocer si realmente el hecho de trabajar en el mundo de desarrollo, pues digamos, nos hace felices, ¿no? Nos gusta o simplemente caímos en este lugar y ya no podemos salir, ¿no? Al menos de forma inmediata. Entonces, vamos a ver rápidamente algunos de los resultados. Por ejemplo, una de las preguntas, digo, la pregunta principal es si cómo se sienten los desarrolladores, ¿no? En el trabajo o qué tan o si son felices en el trabajo. Y pues resulta que pues sí, el 70% de los encuestados, la verdad es que por ejemplo no veo aquí cuántas personas entrevistaron o de qué tantos países, ahorita vamos a ver esa información, pero bueno, el 70% dice que pues sí, se siente feliz, un 14%, 14.4% dice que pues no se siente tan feliz trabajando como desarrollador en su trabajo y un 15% dice que se siente indiferente, es decir, ni se siente feliz ni se siente pues triste, ¿no? O insatisfecho. Yo creo que mucha gente que, por ejemplo, contesta que es indiferente, es más porque ve el tema de desarrollo, pues como un trabajo normal, ¿no? Es decir, necesito ganar dinero, pues esto es lo que más o menos sé, lo voy a ejecutar, pero tampoco es como que digas, es mi aspiración, ¿no? O esto es lo que soñé ser de grande cuando era niño. Entonces, interesante porque, pues sí, nos dice que la mayoría de los que desarrollan a pesar de saber que hay desarrolladores en donde tienen unas ciertas condiciones muy extremas, ¿y a qué me refiero con esto? Uno, que por ejemplo muchas veces llegamos a un trabajo en donde no necesariamente vamos a trabajar con las tecnologías más actuales o lo que nosotros ya aprendimos, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de muchas empresas en donde pues ya tienen algunos sistemas, algunas aplicaciones y casi por lo general pues nos toca darle pues mantenimiento, ¿no? Oye, que hay un bug aquí, va, bueno, lo tenemos que resolver. Pero no meramente utiliza tecnologías modernas. ¿Por qué? Porque generalmente muchas empresas, pues digamos que no está en su planeación estar migrando aplicaciones cada año, ¿no? O cada vez que sale una nueva plataforma o lenguaje o framework. Entonces, probablemente a muchos de los que estén en el chat han tenido esa experiencia de llegar, tener que trabajar en una aplicación, en un lenguaje de programación que quizá no les gusta tanto, que quizá no conocían, tocar bases de datos que ustedes no diseñaron, que ya son muy viejas, o simplemente la tecnología en general, la computadora, los servidores, todo el proceso para desplegar cambios es ya un poco viejito, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo a nosotros nos pasa eso, a menos que de verdad trabajes en una startup, ¿no? Que pues sí tienen un dinamismo mucho más grande al momento de implementar nuevas tecnologías y es mucho más rápido justamente por la misma mecánica de las startups. Pero las empresas o incluso te diría el gobierno mismo, quien trabaje o ha trabajado en gobierno, yo creo que esto aplica para cualquier país, no importa si son de algún país específico. Pues yo creo que caemos más, ¿no? En esta parte de tener que darle soporte o trabajar sobre herramientas
pues que no son las ideales, ¿no? No son las óptimas o simplemente no son las que más nos gustan. Pero bueno, sigamos un poco con los resultados. Hablando de la felicidad, aquí también listó Stack Overflow los países que tienen un mayor porcentaje de felicidad en sus desarrolladores. Aquí, sorprendentemente, España es como que el país que, de acuerdo a esta encuesta, pues tiene a los desarrolladores más felices. Y pues digo, no sé si alguien aquí en el chat sea de España o esté trabajando para alguna empresa española que nos contara si efectivamente su modelo de trabajo, su cultura, porque también tiene que ver muchas veces con la cultura, ¿no? Cómo una empresa tiene cierta cultura en un país, pero si esa misma empresa la mueves a otro país, cambia completamente. El segundo lugar está India. A mí, por ejemplo, este dato sí me sorprende, pues porque muchos pensamos que la gente que trabaja en la India, uno es mucho el tema de soporte global, ¿no? A mí me tocó trabajar con mucha gente que radica en la India y trabajábamos a nivel de soporte. Entonces, la verdad es que es un rol que personalmente a mí no me gustaría ejercer, pero bueno, al menos yo solamente lo vi en esa parte de soporte, ¿no? Y cuando escalabas un problema de una tecnología y te decían que ya llegó a un ingeniero de la India es porque ya el problema se escaló a nivel mundial muy poderoso, ¿no? Entonces, pues sí, yo sé que por ejemplo la gente o los desarrolladores allá tienen una muy buena preparación. Quizá, desgraciadamente, en muchas empresas, pues son de outsourcing y por lo tanto a lo mejor los beneficios o los salarios no son tan altos allá, pero de que hay muy buenos desarrolladores, lo hay. Después, pues ya, lo típico es Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, pues creo que estas pues no se nos hacen tan extraños, ¿no? Pero bueno, al menos los dos primeros resultados sí están bastante curiosos. Y vamos a ir con la siguiente gráfica. ¿Qué es lo que hace a los desarrolladores felices e infelices? Igual y lo voy a hacer un poco más grande para que se vea, ¿no? ¿Qué desde su punto de vista considerarían que los hace felices o no? Por ejemplo, ahora con el tema pues de la pandemia y todo eso, desde mi punto de vista, creo que se ha vuelto más importante este tema del home office, ¿no? O el trabajar en casa. ¿Por qué? Pues porque hay muchas empresas que, por ejemplo, con la pandemia implementaron el home office y pues muchos empleados o muchos desarrolladores se dieron cuenta que es un modelo que sí funciona, ¿no? En la medida en la que tú no sientas que alguien te esté vigilando para hacer tu trabajo, pues hasta te genera un poco más de tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que dice? En temas de balance de vida y trabajo, pues sí, el 58% cree que digamos, una relación entre los horarios de trabajo y el que puedas tener vida después de ella contribuye a que seas feliz en tu trabajo, ¿no? Y yo creo que independientemente de si te guste o no la programación, pues digamos que ir a trabajar significa pues cumplir un horario, pero también hay muchas empresas abusadoras que implementan el típico que tienes una hora de entrada, pero no tienes hora de salida, ¿no? Entonces, o tienes ventanas de mantenimiento, o tienes que implementar cambios, y para eso entonces tienes que quedarte a las 12 de la noche, a la 1, 2 de la mañana para empezar a hacer los movimientos. Entonces, ese tipo de red flags, pues sí, existen mucho en las empresas. Es algo que, digamos, es parte del trabajo, pero deberíamos estar evaluando constantemente si esto debería ser algo muy común o debería ser algo muy aislado, ¿no? El segundo tema es el ser productivo, ¿no? Lo que da felicidad a los desarrolladores, pues es tener un sentido de productividad. Saber que, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, pues de alguna forma se ve reflejado, ya sea en que el producto se vea mejor, corra más rápido, sea más seguro, o simplemente que veas a la gente utilizando las características que tú programaste. Un tercer punto, y de hecho a mí me saltó un poco, o sea, me hizo un poco raro que, por ejemplo, no estuviera en el primer lugar esto del tema del salario, ¿no? Obviamente yo creo que todos aprendemos a programar, uno porque nos gusta,
Pero dos, pues porque estamos en una industria en donde constantemente tenemos esa propaganda o ese marketing, pues de que hay muchísimo trabajo como desarrolladores. Y sí, la realidad es que sí. Si tú estudiaste desarrollo o algo relacionado a programación, ingeniería en sistemas, desarrollo de software, cualquier tipo de carrera, o tomaste cursos, te preparaste y estás certificado en temas de desarrollo, pues vas a ver que hay muchísima oferta laboral. Que bueno, eso no meramente se traduce en que haya muchas vacantes y a su vez el salario también sea lo suficientemente competitivo. Yo creo que ese también es otro tema diferente, pero pues al final todos nosotros trabajamos uno para hacer lo que nos gusta y para que nos paguen bien, ¿no? Entonces, pues sí, a muchos desarrolladores les gusta el hecho de, pues yo ya invertí, digamos, en una educación, en seguir aprendiendo y por lo tanto, pues considero que es importante que se me pague con respecto a que también o no estoy aplicando mis conocimientos, ¿no? Entonces, me gustó bastante ese aspecto. El tema de tener oportunidades de crecimiento, también esto es una de esas cosas importantes, porque, por ejemplo, a diferencia de muchas otras posiciones o vacantes que no son de tecnología, aquí en temas de desarrollo, programación, ingeniería de software, estamos también muy constantemente buscando cómo podemos crecer dentro de la empresa. Y pues creo que, por ejemplo, aquí viene el típico de nosotros entramos como juniors y queremos convertirnos en seniors o lo que siga, ¿no? Entonces, creo que todos al momento de empezar a trabajar tenemos esa ideología, ¿no? De, bueno, yo voy a empezar como un junior, pero pues la idea es aprender lo suficiente, tener experiencia para que ya sea que dentro de la empresa pueda crecer, tener un título de senior o con los años de experiencia me puedan servir para moverme a una posición que sí me ofrezca ese tipo de oportunidades, ¿no? Y evidentemente al ser un senior, pues crece uno tu salario, obviamente las responsabilidades, pero pues también ya no eres el nuevo, ¿no? De tu equipo. El tema de habilidad para trabajar con flexibilidad en el trabajo, esto yo le diría como qué tanta flexibilidad tienes, por ejemplo, de aportar ideas, de trabajar a tu ritmo, de no estar presionado, porque también hay muchas empresas que es como de necesito que hagas esto para ayer, ¿no? Y no te dan mucho tiempo. Generalmente te dan el tiempo que ellos creen que es necesario, pero no el que tú necesitas. Entonces, eso también es un factor que importa mucho al momento de ejercer un trabajo como desarrollador. La habilidad de ver el impacto de nuestro trabajo también es un factor importante y es lo que comentaba. No solamente es hacer el cambio, sino que pues, qué chiste tiene que hagas un cambio, que apliques unas nuevas características a una aplicación, si no ves el impacto real. Yo creo que cuando alcanzas a ver el impacto real es cuando sientes esa satisfacción de decir, oye, pues sí, hice algo que muchas personas, millones de personas están usando y te hace sentir bastante bien. Un tema importante es también la capacidad de poder resolver un problema. Yo creo que también esto es importante porque como desarrolladores, ingenieros de software o relacionados, pues prácticamente nos pagan por resolver problemas. Más allá de si sabemos hacer un query a una base de datos, de si podemos hacer que aparezca un modal o no, siempre recordemos que nuestra principal funcionalidad es poder resolver un problema. ¿Cómo podemos hacer la vida de los usuarios que utilicen esta aplicación o sitio web mucho más fácil? Si en vez de dar 4 o 5 clics podemos hacer que solamente den 2, ya estamos incrementando la productividad de nuestros usuarios. Entonces muchas veces también estamos atados a otro tipo de decisiones externas en donde pues a lo mejor no podemos cambiar ese tipo de comportamientos, ¿no? Oye, es que son 5 clics porque tienen que ser 5 clics. Entonces también eso influye mucho en decir, bueno, yo sé que esto se podría optimizar, se podría hacer mejor y creo que también a muchos nos ha pasado en algún momento que te encuentras un problema, sabes que lo puedes hacer bien, pero pues no te dejan hacerlo, ¿no? Entonces eso también influye en qué tan feliz eres en tu trabajo. Y bueno, ya por último los 3 puntos es uno, la autonomía en tu trabajo, es decir,
que también tú puedes manejar tus tiempos, proponer cambios y no tener que estar atrás de alguien o que alguien no esté atrás de ti para poder realizar tu trabajo correctamente. Dice un manager que entiende tu trabajo, también esto pasa mucho, ¿no? Tenemos a veces un jefe que ni siquiera entiende qué es lo que estamos haciendo o no tiene un contexto técnico para entender que lo que estamos haciendo va a tomar, no sé, 2, 3 semanas, ¿no? Un cambio puede tomar 2 o 3 semanas, pero pues sí, generalmente caemos en escenarios en donde nuestro jefe directo a lo mejor ni siquiera tiene idea de qué es la programación o qué es lo que implica hacer un cambio en una aplicación. Entonces muchas veces también nos afecta. Y por último le ponen las relaciones en mi trabajo, ¿no? Que también te llevas con tu equipo de trabajo, con los diseñadores, con los project managers, con toda la gente alrededor con la que tienes que trabajar. Esto también influye mucho, pues porque en la medida en la que nadie entienda qué es lo que tú estás haciendo, es muy difícil el poder comunicarte y poder dar a entender la dificultad o la facilidad que tienes para realizar tu trabajo. Entonces pues es una encuesta muy chiquita, yo diría. La verdad es que no tiene tantas insights para poder decir otro tipo pues de estadísticas. Pero bueno, yo creo que con estos datos podríamos concordar o acordar todos nosotros que pues sí, ¿no? Tiene sentido que un lugar de trabajo, incluso yo pensaría que esto aplica para más allá de los desarrolladores, sino para cualquier tipo de profesión, ¿no? Este tipo de puntos los debemos evaluar constantemente. Y pues de aquí sale el famosísimo meme de las red flags, ¿no? O las banderitas rojas, pues para saber si alguno de estos que nosotros consideramos importantes para nuestro trabajo no se está cumpliendo, pues quizá es momento de empezar a buscar otro lugar, ¿no? Que sí nos ofrezca estos puntos. Y de nuevo, no tenemos que estar en un trabajo solamente porque es lo que hay, ¿no? Yo creo que si te preparas, si tienes los conocimientos y sobre todo las ganas de poder trabajar bien, conseguir trabajo que cumpla con todos los puntos que aquí estamos viendo, yo creo que no es nada difícil. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan, devs? Pues sí, esa es la noticia que les quería compartir. La verdad es que muy chiquita, pero me pareció importante compartirla para que también nosotros tomemos un poco de conciencia, ¿no? En esto de qué nos hace feliz en el trabajo, qué no, qué nos gustaría cambiar y saber si lo podemos cambiar o no.